protección y comando motor. O sea, nos vamos a concentrar no tanto en los motores, sino más bien en los dispositivos de protección y comando. Como dice la carátula de la presentación, DOL o directo en línea, o sea, hoy vamos a ver exclusivamente lo que se refiere a arranque directo de motores y queda excluido, pero es complementario a, bueno, las soluciones de electrónica de potencia, como puede ser un variador de velocidad o arranque suave. Mi objetivo es que a partir de esta charla ustedes, bueno, repasen y adquieran los conocimientos básicos o conozcan los parámetros básicos para hacer una buena selección de un contactor, un relé y un guardamotor, ¿no? Ese sería el objetivo, ¿no? Que puedan usarlo, bueno, para ustedes o para asesorar bien a los clientes sobre qué solución es más conveniente en cada caso. Así que bueno, vamos a arrancar con eso. Somos pocos, así que cuando haya alguna pregunta, en cualquier momento interrumpan, ¿no? Abran el micrófono y lárguenla sin ningún problema y vamos preguntando. Bueno, si bien no vamos a meternos muchos en lo que es motores, a mí sí me gusta hacer esta pequeña introducción cortita. Podemos definir a un motor básicamente como un transformador de energía. Le entregamos energía eléctrica en forma de tensión y corriente en unos conductores y nos entrega energía mecánica en forma de movimiento de rotación en un eje, ¿no? O sea, transforma una energía en otra y lo hace con muy bajas pérdidas y de manera muy eficiente. Por ese motivo es que son tan ampliamente usados en la industria, en los edificios, ya sea residenciales o comercios, en todas partes, ¿no? En la vía pública, donde sea. Y así como tiene esta ventaja, también tiene algunas cuestiones o particularidades que vamos a ir viendo y por el cual se diseñan dispositivos de protección y comando dedicados exclusivamente al uso de motores. ¿Para qué usamos los motores o qué aplicación le damos a los motores? Bueno, claramente hay un sinfín de aplicaciones, pero para la charla las podemos agrupar en estas tres, ¿no? Utilities, transporte de materiales o personas, movimiento, o procesos industriales, ¿no? Como un molino o una grúa. Y acá hay una particularidad, y de hecho esto es algo de las primeras preguntas que tenía que hacerle, es, bueno, ¿cuál es la aplicación? Porque en función de la aplicación puedo recomendarle o no un arranque directo. Hoy vamos a ver cómo seleccionar un arranque directo de motores, pero tenemos que saber que hay aplicaciones en las que no nos sirve el arranque directo. ¿Por qué? Bueno, entonces dejemos esto por un segundo y vamos a, bueno, ¿qué es un arranque directo? Y volvemos a las aplicaciones. Cuando hablamos de arranque directo, nos referimos a que conectamos o le damos encendido, marcha al motor, inmediatamente con su conexión en triángulo y le entregamos 380 volts y permitimos que el arranque sea como el motor así lo decida, ¿no? Dada la naturaleza de la carga. Bueno, esto tiene algunas consecuencias. En primer lugar, ¿no? Como sabemos, el motor, cuando está apagado, está sin movimiento y necesitamos vencer esa inercia. Y para hacerlo, para poner al motor en movimiento, un arranque directo, para compensar esa inercia y esa resistencia al movimiento, lo que hace es consumir
muchísima corriente en el arranque, ¿no? Tiene un golpe de corriente en el arranque, ¿no? Eso, si lo vemos en un gráfico, se vería así, ¿no? Corriente en las X, tiempo en las Y. IN es la corriente nominal. Y fíjense que antes de alcanzar la corriente nominal, o sea, la corriente de régimen permanente, ¿no? La corriente que consume en un funcionamiento normal, antes de hacerlo de descendido, bueno, consume un pico de corriente enorme, ¿no? Estamos hablando de 7 veces la corriente nominal. Bueno, eso tiene implicancias en la selección de protecciones, porque, por ejemplo, la termomagnética para iluminación, ¿no? La curva C, D o B, que ya conocemos, ante este arranque provocaría o se dispararía, ¿no? Disiparía el arranque del motor, ¿no? No permitiría que funcione el motor. Por lo tanto, no nos sirve la termomagnética, necesitamos buscar otra cosa. Pero también tiene implicancias mecánicas. Por ejemplo, todos los componentes estructurales de ese que sujetan a ese motor, bueno, van a tener ahí un golpe dinámico, ¿no? Una entrega dinámica de energía que tiene que soportar. Pero también el motor se acelera todo lo rápido que puede, ¿no? Y esto es un problema si tengo, por ejemplo, cargas en una cinta, imagínense una cinta transportadora que tiene arriba cajas. Pues si yo enciendo esa cinta sin ningún control de la aceleración o de la velocidad, bueno, seguramente las cajas se van a caer de la cinta transportadora. O sea, es por esto que el arranque directo no es conveniente para el transporte de materiales. Entonces, volvamos un segundo a esta a las aplicaciones. Tenemos entonces utilities, que es ventilación, o sea, es movimiento de fluidos, ventilación líquidos y compresión, transporte y procesos. Entonces, un poco ya conociendo las características del arranque directo, ¿no? Que tiene un impacto en la corriente nominal y un impacto en el mecánico, bueno, no deberíamos usar arranques directos para transporte y procesos, porque justamente no podemos controlar el arranque, ni la velocidad, ni nada, no podemos modificar la velocidad. Por lo tanto, no me sirve para mover adecuadamente objetos o personas. Ahora bien, en el caso de los fluidos, bueno, ahí sí que no nos podemos permitir esa violencia en el arranque, que al fluido no le va a pasar nada. Entonces, dicho esto, sepan que arranque directo aplica a este tipo de aplicaciones, ¿no? Relacionada con fluidos, y estas aplicaciones son usadas o son demandadas el 70% de las veces. Entonces, el 70% del mercado aplica arranque directo y el 30% no. Necesitamos sí o sí usar arranque suave o variador de velocidad, dependiendo del caso, que este mundo de los arranques suaves y variaciones, bueno, lo podemos ver en una charla más adelante, complementando lo que vamos a ver hoy. Ahora, ¿eso implica que yo no puedo usar un arranque suave o un variador de velocidad para ventilación? No, claro que se puede usar. De hecho, tiene algunos beneficios de cara a la eficiencia energética que también los podemos tratar más adelante, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy es arranque directo aplicado a utilities, que representa un 70% de las aplicaciones y que tiene estas características, sobre todo en el encendido, que acabamos de mencionar, ¿no? Pico de corriente muy elevado y entrega de energía brusca al comienzo del arranque. Todo eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora de ofrecer una solución, porque si es transporte
o si es procesos, no lo va a poder aplicar. Dicho esto, aparecen también las normativas que explicamos comúnmente en nuestro ámbito, en el caso de las normas IEC, que nos van a recomendar las operaciones mínimas, las operaciones que como mínimo tengo que cumplir para poder comandar y proteger adecuadamente un motor. Estas operaciones como mínimo son el seccionamiento, interrupción, protección obviamente contra cortocircuito y sobrecargas, y conmutación. Fíjense que si yo quiero usar variador de velocidad o arranque suave, bueno, son las mismas y le agrego esas operaciones de electrónicas al proceso, ¿no? O sea, esto es como mínimo. Después, si uno quiere medición o comunicación, bueno, son operaciones extra, pero no es como mínimo lo que tengo que cumplir. O sea, dicho de otra manera, si tengo adelante un cliente al cual le tengo que hacer una oferta o ofrecer una solución, voy a necesitar un conjunto de productos que cumplan como mínimo con esas 5 operaciones, ¿no? Posicionamiento, interrupción, protecciones y conmutación. Explico brevemente qué es cada uno, supongo que más o menos las conocen. El seccionamiento, si a la definición estricta de la palabra, porque a veces la usamos mal, seccionar es simplemente desenergizar un sector de la instalación. No es lo mismo seccionar que interrumpir. Seccionar es abrir un circuito, pero el hecho de seccionar no implica que el equipo que lo hace tenga la capacidad de interrumpir la corriente. O sea, abre un circuito, pero no podría abrirlo si circula corriente. Bueno, ahí es donde entra el interruptor. El interruptor sí puede cortar la corriente y abrir el circuito. Protección contra cortocircuito. Bueno, protección contra, digamos, cuando aparece una corriente muy elevada, posiblemente por el contacto entre dos conductores. Y sobrecarga, que es una corriente provocada, por ejemplo, por una falla en el motor o que hay un freno en el motor que no fue considerado o algún problema en el motor. Eso eleva la corriente que consume y es considerado una sobrecarga cuando está por encima de la corriente nominal hasta cierto valor. Por ejemplo, entre 1 y 10 veces la nominal se considera que estamos en presencia de una sobrecarga, y a partir de 10 veces de un cortocircuito, se podría decir así. Y la conmutación es conceptualmente aquel dispositivo que es apto para darle marcha y parada al motor y que además tiene la capacidad de responder a una lógica, ¿no? Por ejemplo, el contactor es el que usamos para este fin y tiene, primero que está bien preparado para conectar y desconectar muchas veces el motor, o sea, tiene alta vida útil, y también tiene la capacidad de conectarse a un circuito de comando para así poder darle órdenes como el cliente quiera, ¿no? Puede ser un botón de marcha y un botón de parada, como algo sencillo, o lo puede conectar a un PLC, o lo puede conectar a un proceso automatizado, etc., ¿no? Hay un mundo detrás de cómo le doy órdenes al motor. Bueno, dicho esto, lo que tenemos que hacer entonces es elegir un conjunto de soluciones que otorga 5
por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un equipo que es solamente seccionador, si bien es cierto que no lo vamos a usar, es simplemente un ejemplo, no lo usaríamos tanto para motores, es un portafusible. El portafusible, como tal, no está preparado para interrumpir, pero si yo saco la fusilera, bueno, estoy seccionando un sector, o sea, desenergizo el sector y puedo hacer un mantenimiento, por ejemplo. Y como tiene fusibles, bueno, me ofrecen protección contra cortocircuito. Otro ejemplo, una parada de emergencia, es un equipo que solamente es interruptor. Yo toco la parada de emergencia, corto la energía, corto la corriente y apago el motor, pero fíjense que no ofrece ningún tipo de protección y obviamente no es el idóneo para la conmutación, ¿no? Simplemente de emergencia. Por eso solamente interrumpe, no protege ni comanda. Este posiblemente sí lo usemos, ¿no?, como accesorio, pero principalmente vamos a querer, o como mínimo vamos a usar, los productos que ahora sí están diseñados o están bien pensados para comandar y proteger motores, ¿no? Por ejemplo, el conocido contactor. El contactor es el equipo que vamos a utilizar como si fuese la tecla de luz para la iluminación. Bueno, va a ser el equipo que va a estar constantemente encendiendo y apagando mi motor, siguiendo la orden que yo le dé, de alguna manera. Luego podemos usar también el relé térmico. ¿No? El relé térmico lo único que va a hacer es proteger contra sobrecargas, o sea, cuando en el motor haya algún problema, o sea, va a proteger el motor y va a permitir el encendido del motor, o sea, va a estar calibrado, bien calibrado, para ser compatible con la curva de arranque del motor y el funcionamiento nominal. Pero fíjense lo siguiente, el relé lo único que hace, protección contra sobrecarga. Ahora bien, cuando yo tenga una sobrecarga, ¿quién me para el motor? Que fíjense que el relé no ofrece interrupción, ni mucho menos seccionamiento. De hecho, no tiene un par de polos, ¿no?, para abrir el circuito. Entonces, les pregunto si saben, o si alguno se anima a responder. En el caso de una sobrecarga, cuando hay un relé, ¿quién hace la apertura del circuito? El contactor hace la apertura. Ahí está, Cristian. Muy bien, perfecto. No Veo que encontraba el se sumando más micrófono. gente, así que así como Cristian habló el micrófono, cualquiera lo puede hacer y ir respondiendo las preguntas que yo vaya haciendo, o pueden preguntar lo que consideren. Bueno, sí, tal cual. Normalmente el relé térmico lo va a ir anclado, como habrán visto seguramente, al contactor, y mediante algún medio normalmente mecánico, ¿no? Es una especie de botón o palito que se eleva del relé y activa la apertura del contactor. En presencia de una sobrecarga, es el contactor el que levanta la corriente. Y luego vienen los guardamotores, ¿no? Va a haber dos tipos de guardamotores, el magnético y el magnetotérmico. Como su nombre lo indica, el magnético, además de interrumpir, el tipo sí puede... Sí. Una consulta. Sí, Gonzalo. El relevo térmico actúa sobre el contactor con un normal abierto o un normal cerrado. Lo que no entiendo es por qué no lo pones también en el conjunto como interrupción o seccionamiento. Si vos le quitas energía al contactor, estás interrumpiendo o seccionando bueno, no, tenés razón. O sea, el guardamotor. Tal cual. Y ahora vamos a ver, lo siguiente que vamos a ver es justamente qué pasa
cuándo se me rompe un equipo o por qué se me podría romper un equipo. Pero bueno, lo que acaban de decir ustedes está perfecto. Yo le agrego este detalle, ¿no? de saber el tipo de falla, si es por contactor o por guardamotor, y que el relé agrega algunas funciones como el rearmado automático, que no siempre lo vamos a ver en el guardamotor. Te hago una consulta con respecto a esto. Sí. En el caso de los 3 productos, ¿el guardamotor no podría ser reemplazado por una térmica curva D? ¿Por un tema de costo? Bueno, si vos colocás una termomagnética curva D, normalmente, primero que te está dando protección contra corto y protección contra sobrecarga, la curva D. Sí. Y es posible que por más que sea curva D, no sea totalmente compatible con el arranque del motor. O sea, para que todos estemos alineados, ¿no? La curva D tarda más en dispararse que la curva C, entonces por eso a veces la usamos en motores, pero no es lo ideal. ¿Por qué no es ideal? Porque el conjunto de guardamotor, relé y contactor están diseñados para motores. Entonces, además de proteger la instalación, protegen al motor. Si yo utilizo la termomagnética curva D, lo único que hago es proteger la instalación. No, pero yo te preguntaba en conjunto con el contactor y el relevo térmico. Si vos ponés una curva D con un relé térmico, bueno, tenés 2 equipos que están haciendo protección contra sobrecarga. Y de alguna manera vas a tener que asegurarte de que sean selectivos, si no, es posible que el arranque del motor te dispare la térmica. Y normalmente lo que uno hace es, bueno, si el motor es de 10 amperes, pongo una térmica de 20, 30 amperes, para que eso no... O sea, siempre terminás sobredimensionando la térmica de alguna manera, por lo que, bueno, también debería sobredimensionar los cables, y aún así habría que ver si lograste que sean selectivos, ¿no? La térmica y el relé. Ok. Como conclusión, podría decir que el conjunto guardamotor, relé y contactor, además de proteger la instalación, protege el motor. ¿Por qué? Bueno, evita si hay un sobrecalentamiento o un frenado o algún problema, bueno, te corta el motor. Y normalmente cuando usamos una térmica, aunque sea curva D, sobredimensionamos un poco. Sí estaría bien como interruptor principal del tablero de comando de motores utilizar un curva D, ¿no? Tenés una curva D de 63 amperes, por ejemplo, ¿no? Y abajo guardamotor de 10 con su contactor y su relé, bueno, y así, ¿no? Más para cada circuito sus 3 componentes o 2. No sé si más o menos te convencí de que habría que usar, no sé qué se hace, pero bueno, yo no comparto que se haga, porque bueno, si vas a proteger la Era una instalación, duda nada más. no... Yo o sea, pensaba que el guardamotor era una térmica curva D regulable. Tal cual, es que un guardamotor es una termomagnética con una curva distinta. O sea, es una curva diferente a la curva D. Ah, ok. Pero en esencia es una termomagnética. O sea, lo llamamos guardamotor, pero no es más que una termomagnética con su curva de disparo adaptada a motores. A un motor. Ok, gracias. Bueno, volviendo a la cuestión, luego de
conocer la aplicación del cliente, ¿no? Si es un fluido o si es un transporte de materiales o un proceso industrial. Y antes de, o al mismo tiempo, de saber si quiero 3 productos, 2 o 1, hay algunos parámetros que van a ver en los catálogos y que son clave a la hora de elegir una solución, que vamos a ver algunos de ellos ahora mismo, ¿no? Entonces, el primer parámetro que me interesa que conozcan es la coordinación. Cuando estamos en una instalación, o cuando estamos pensando en una instalación para motores, sobre todo y también para la normativa, se entiende que es un lugar donde no acceden personal no idóneo. Entonces, normalmente va a ser un ámbito industrial, o si es un ámbito residencial, bueno, la sala de bombas y el tablero no estará accesible al público general, no debería. Entonces, dadas esas premisas, la normativa IEC te permite jugar un poco con la robustez o con las curvas de disparo de los equipos. Y ahora, en la medida que lo vaya explicando, va a cerrar un poco más. La norma IEC te permite usar alguna de estas 3 o alguno de estos 3 niveles de coordinación. Siempre y cualquier grupo de productos, ¿no? De guardamotor, contactor y relé, siempre, en cualquier caso, tiene que garantizar la seguridad del operador y de la instalación, que sería lo más importante de todo. Entonces, fíjense que en todas las coordinaciones se garantiza esa mínimo de seguridad. Pero, dependiendo qué coordinación elijas, o el cliente elija, se va a permitir que, dada una falla, se rompan o no algunos componentes del circuito. Por ejemplo, coordinación 1 te permite que, después de un cortocircuito, haya que cambiar contactor y o relé. Pero el guardamotor queda vivo siempre. O sea, el guardamotor sería la parte más robusta y la que, ante un corto, va siempre a interrumpir la corriente. Entonces, el guardamotor, por decirlo así, no se negocia, pero el contactor y el relé son susceptibles de romperse fácilmente. Por eso, en una solución de 3 productos, normalmente cualquier solución de 3 productos tiene esta coordinación, y por eso es mejor que sean 3, cosa de, bueno, voy cambiando el relé y el contactor. Una coordinación 2 dice que después de un corto ya no permite que se destruya el relé y admite leves soldaduras en los contactos del contactor, que eventualmente tendré que darle un golpe o un mantenimiento, una limpieza de polos para que siga funcionando, o se romperá, ¿no? Pero fíjense que si cuando tengo una falla eléctrica tengo que ir y cambiar partes de mi instalación, bueno, eso entiéndanlo como mala o poca continuidad de servicio, porque además de arreglar la falla, o sea, los cables o el problema que sea, tengo que cambiar componentes. Entonces me lleva más tiempo restablecer el servicio. En cambio, si tengo una coordinación 2, posiblemente no tenga que cambiar nada, y si tengo una coordinación 1, seguro que tengo que cambiar partes. O sea, fíjense que en la medida que aumento de coordinación, mejora la continuidad de servicio, porque la parada de planta es más corta, o porque no la hay. La coordinación total
bueno, es la más superadora de todas, básicamente, además de la seguridad. Después de un corto, no emite daño alguno en ningún componente del arrancador. Entonces, fíjense que este parámetro, que lo van a ver en los catálogos, o sea, cuando ustedes seleccionen una solución de 2, de 3, 2 o un producto, el fabricante les va a indicar, Schneider, qué coordinación tiene. Y esto está muy relacionado con el uso que se le va a dar, y por supuesto tiene bien marcado, o sea, también hay una diferencia de precio de la solución que van a ver. Por ejemplo, ¿no? Taller mecánico de barrio, que usa un motor únicamente para cargar el tanque de aire comprimido. Lo usa de a ratos, y si se le rompe, no hay problema, tiene tiempo se puede dar el lujo de parar para reemplazarlo. Bueno, a ese cliente va a estar bien ofrecerle una coordinación tipo 1, pero imagínense una empresa petrolera o química o una industria que una parada de planta implique pérdidas económicas. Bueno, a ese cliente no le puedo ofrecer una coordinación 1, tengo que darle como mínimo una 2, y si puedo total, mejor. Si no se entendió, gráficamente capaz que cierra un poco más. Entonces acá nuevamente aparece un gráfico corriente medida en veces la nominal y tiempo, donde tengo la curva de mi motor, o sea, el arranque, fíjense que se da a 7 veces la nominal y luego se estabiliza. Tengo la curva de disparo de mi relé, la verde, fíjense que es compatible con el arranque del motor. Y al relé puedo considerar un límite, esta línea azul sería, si yo aplico esta corriente y tiempo, bueno, rompo el relé, entonces grafico un límite de destrucción del relé. Grafico también la capacidad de apertura del contactor, en negro. Y fíjense que la curva de disparo del guardamotor magnético, o sea, la protección contra cortocircuito, está a la derecha de todo. O sea, cuando haya un corto, el guardamotor va a abrir tan tarde que se rompe el relé y se rompe el contactor. Bueno, así se vería una coordinación 1, y así se vería una coordinación total. Tanto relé como guardamotor protegen y permiten el encendido del motor, protegen la instalación, pero también protegen los componentes mismos o sea, como el contactor y el relé. Bueno, esto que viene en pantalla, el fabricante se los indica mediante el concepto de coordinación. 1, 2 y total. Al final de la charla, que ya falta un poquito, en 10 minutos lo vamos a ver, bueno, que Schneider tiene diferentes ofertas, y la oferta más económica es coordinación 1, y las ofertas más costosas son 2 o total. O sea, esto es un parámetro muy importante a la hora de ofrecerle una solución al cliente, ¿no? Como les decía, cliente básico, como un taller mecánico de barrio, puede ir con esto, pero una industria no, debería ir con esto o con esto. Es un poco el concepto, ¿no? ¿Se entendió más o menos? ¿Conocían este concepto? Sí, sí, está clarísimo. Sí, sí, nunca lo había visto expuesto de este modo, pero sí, sí, lo sabía, había escuchado hablar de esto. Lo mismo, si somos vendedores y viene un cliente y pregunta diferencia de precio entre una solución y otra, bueno, se le puede aclarar, mira, esta es coordinación 1
y esta, que es más costosa, normalmente es coordinación 2. Bueno, y ahí un poco le explican que mejora la continuidad de servicio. Ambas sirven para arrancar un motor, ¿no? Todas arrancan el motor, pero esta, ante un problema, es más robusta que esta. ¿Sí? Un poco la conclusión. Bien. Otro parámetro muy importante que quiero que conozcan es lo que se llama clase de disparo. Y la clase de disparo para arranque de motor es el equivalente a la curva de disparo para distribución eléctrica. O sea, si un interruptor termomagnético tiene curva B, C o D, bueno, un relé térmico o cualquier arranque motor tiene clase de disparo 5, 10, 20 o 30, ¿no? Acá nos ha graficado la 5. Y para los que no la conocían, es una forma de medir o de interpretar, o lo que se busca con la clase de disparo es que el relé térmico sea compatible con las condiciones de encendido del motor. Por ejemplo, clase 10A y clase 10 permite arranques, ¿no?, que consumen 7 veces la corriente nominal durante hasta 10 segundos. 10 segundos es un motor que arranca, hasta 10 segundos son motores que arrancan rápidos, no ligeros. Ahora imagínense un motor de alta potencia, 20 kilowatts o más, que además de ser de alta potencia, además de ser el motor grande, arranca con carga, arranca con, no sé, piedras en la cinta transportadora, arranca con ladrillos en la grúa, bueno, arranca muy cargado, por lo tanto encender le lleva más tiempo que lo normal. Bueno, y si le lleva hasta 20 segundos encender, es clase 20, y hasta 30 segundos es clase 30. ¿No? Y si quiero verlo en un gráfico corriente de tiempo, bueno, también se puede ver que la clase 20 está más a la derecha que la 10 y la 30 que la 20. ¿Por qué es importante esto? Bueno, los modelos más comunes de relé térmico tienen una clase y no puedo cambiarla por otro. Si cambiar de clase, cambio de producto. Entonces es un parámetro que tengo que decirle al proveedor o pedirle al cliente que me aclare a la hora de elegir un relé térmico o un guardamotor magnetotérmico. Y además, si por ejemplo mi cliente se queja de que al encender el motor dispara el contactor, bueno, seguramente eligió mal la clase y tenga que pasar de una 10 a una 20, básicamente. Sirve para eso, ¿no? Entonces, clase de disparo, otro parámetro. De hecho, me adelanto un poquito, ¿no? Pero con relés térmicos más avanzados, como este, fíjense que es configurable y yo puedo elegir qué clase de arranque quiero. Dice que este tiene 5, 10, 20 o 30. O sea, prácticamente tiene todas las clases de disparo en un mismo equipo. El resto de oferta, no. No, si yo compro un relé térmico, este por ejemplo, es clase 10 o clase 20, y si no me sirve, tengo que cambiarlo por otro. Tengo que tener cuidado con eso.